qué bonito es estar hoy con ustedes. Hoy en especial es un día muy, muy bello. Se escuchan los pajaritos. Y también porque hay una conexión muy fuerte desde hace unos días, ¿no? Hoy les voy a hablar un poquito sobre lo que es el conocimiento, ¿no? Y cómo esto puede cambiar nuestras vidas. Para las personas que están aquí por primera vez o por curiosidad, pues quiero decirles que lo que voy a hablar hoy es un tema bastante delicado, porque es un tema muy como un poco controversial, o a algunas personas quizás no les gusta mucho, pero lo hago con todo el amor. Espero poder ayudar con este tema, ya que durante tanto tiempo es un tema que me confundió también a mí como alma, ¿okay? Me confundió mucho, y es para justamente ayudar a que los que nos están observando puedan tener una mayor claridad mental y que su mente no sea la dueña de su vida, ¿okay? Muchas veces en diferentes filosofías, diferentes culturas, nos hablan sobre la meditación como un punto para equilibrar esto, ¿no? Pero la verdad es que si meditas mucho sobre estos temas, terminas en la mente, ¿ok? Entonces, obviamente, la mente es lo que conoces y seguramente estás buscando lo que no conoces, ¿verdad? Entonces, si algo lo puede comprender tu mente, es porque no es nuevo, ¿ok? Entonces, como ya les había dicho antes, la evolución solamente se da saliendo del estado de confort. Ese estado de confort es el no saber. El salir del estado de confort es el no saber, ¿ok? Y estar en el estado de confort es lo que entiendes, lo que conoces, ¿ok? Basándonos en esto, quisiera decirles que el conocimiento, como ya lo había puesto en la publicación antes, puede convertirse en sabiduría cuando estás preparado para él, ¿ok? Si no estás preparado para este conocimiento, puede incluso hasta bajar tu vibración. ¿Cómo puede pasar eso? Bueno, ese es el tema de hoy. Quiero hablarles primeramente de por qué hablo sobre esta información. Muchas personas durante mi vida actual me preguntan mucha información sobre temas bastante difíciles de entender, ¿ok? A veces doy cierta información y a veces lo dejo incompleto. Y entonces comienzan a preguntarse por qué nos hablas un poquito de un tema pero no lo desarrollas. ¿Por qué no nos das toda la información? Se supone que para ayudar a liberar a todos tienes que decirnos todo lo que sabes. Y lo cual no es así, ¿ok? Porque creemos que sabiendo más podremos alcanzar más. Y así no funciona, ¿ok? No funciona así. ¿Por qué? Para poder llegar a saber tantas cosas, primero tienes que haberlo vivido.
Segundo, tienes que tener el nivel de conciencia necesario para merecer la información. Así funciona el universo. Y no es por una competencia, el que lo logre lo gana. No. Es porque los paquetes de información universal están calificados por longitudes de onda, como ya les había dicho sobre las dimensiones. Y esas longitudes de onda, para poder acceder a ellas, tienes que estar vibrando en esa frecuencia. ¿Okay? Entonces, hablo de esto más que nada para entender un poco que el conocimiento no te libera. ¿Okay? Muy contrario a lo que se ha venido diciendo por miles de años. Se ha hablado del conocimiento y se ha llevado con celo, incluso ha sido oculto, ¿okay? Pero no ha sido para que la humanidad no sepa. En principio no. Luego, bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Pero, ejemplo, el hermetismo comienza porque todo lo que tú obtienes debe ser por merecimiento. No porque lo leíste en un libro, porque te lo dijo Todd, o te lo dijo Hermes, ¿okay? O porque te lo dijo alguien. Agarraste la información de fuera y te la comiste. Y hablo de te la comiste porque es un tipo de comida, la comida mental. ¿Okay? Así como en el mundo físico comemos comida física, en el mundo mental, en tu cuerpo mental, comes comida mental, que es información. ¿Okay? Entonces le explico para que puedan entender. Nuestro cuerpo mental se nutre de experiencias, ¿ok? Pero también se nutre de información que viene del amigo, de mamá, de papá, de la abuela, información de todas partes, ¿ok? Información de lo que pasa en la televisión, información de las noticias, de todo lo que me dicen que es la vida o el mundo, ¿ok? Como nuestra mente se nutre de información, toda esa información, aunque nosotros la veamos como realidad, simplemente son frecuencias, una vibración en específico. Si yo les hablo de ciertas palabras que sean grotescas, groseras, eso lleva una vibración y por lo tanto ustedes lo van a sentir pesado. ¿Okay? Si le hablo de palabras más elevadas, ustedes van a sentir esa vibración dentro de esas palabras. ¿Okay? Entonces, si todo tiene una vibración y yo vivo leyendo historias místicas y religiosas y de todo tipo de cosas que me enseñan, claro que me enseñan, pero historias al fin. Yo impregno mi mente con esas frecuencias. ¿Y qué va a pasar? Como yo no merezco esa información ni la comprendo, simplemente la sé, la conozco, que es distinto, es conocimiento, yo comienzo a reproducir eso en mi vida y quizá no tenía que vivirlo. Entonces, si yo no estoy preparado para ciertas frecuencias y yo las reproduzco en mi vida, ¿qué va a pasar en mi vida? Un desastre, ¿verdad? Entonces pasa que, mira, me metí en la cabalística y sé mucho ahora, tengo mucha sabiduría, pero desde que estoy en eso me dejó mi novio, no tengo trabajo, me pasaron tantas cosas, pero mi vida espiritual es otra cosa. Claro, porque creemos que la vida espiritual está desligada de lo físico. Y esto es un resultado de la vida espiritual. ¿Ok?
Entonces, ¿qué pasa con esto? Mucho conocimiento amerita que tengas una conciencia, ¿ok? Y si yo tengo mucho conocimiento, mi conciencia debe estar a la par o superior a ese conocimiento. ¿Para qué? Para yo poder abordar ese conocimiento en mi vida. ¿Qué pasa? Si mi conciencia me dice que conciencia es aplicar mis conocimientos, ¿ok? Porque la conciencia es cuando sabes algo y lo aplicas, ¿ok? Entonces, quiere decir que si a mí me dicen no botes basura en la calle y yo no la boto cuando me están viendo, pero cuando no me están viendo yo tiro la basura en la calle porque nadie me está viendo, ahí estás rompiendo con tus propios valores, porque ya tú tienes ese conocimiento y la realidad te exige que vayas en pro de lo que sabes, ¿ok? Vas con lo que sabes. Y como no lo sabes realmente, sino que simplemente lo conoces, es conocimiento, no tienes la conciencia suficiente. Por lo tanto, cuando nadie me esté viendo, tiro la basura. ¿Qué va a causar eso en mí? Que me hagan lo mismo, pero en otro ámbito o quizá de la misma manera. Llega alguien, pasa por el frente de mi casa y me tira basura adentro, ¿ok? Yo lo atrae, ¿ok? Otra cosa es que quizá no me pasa que me tiran basura dentro de la casa, pero llega alguien que quiero mucho y me tira basura mental o me tira basura emocional, ¿ok? Y yo me la como. Son cosas que no nos damos cuenta, ¿ok? Porque simplemente queremos conocer. Tenemos que aprender la diferencia entre conocer y saber, ¿ok? Cuando conocemos algo, simplemente tenemos información. ¿Y qué es la información? Nada. Es algo que está ahí. Comienza a ser algo bueno o malo cuando tú lo comienzas a usar. Pero es algo que está ahí. La información es el universo, es vida, es lo que está ahí. Tú la reproduces en tu vida, ¿ok? Entonces, tú no puedes, por ejemplo, ser robado si alguna vez no te has defraudado a ti mismo o defraudado a otros, porque tu conciencia no va con tus conocimientos. Entonces, cuando la gente dice, pero ¿por qué me robaron si yo no atraje eso, yo no estaba pensando en eso, yo ni siquiera me enfoco en que me roben? Pero has defraudado. Entonces, para equilibrar, el universo hace que te roben, ¿ok? Porque tú quieres estar mejor. Entonces pedimos al universo, Dios mío, yo quiero ser mucho más elevado. Bueno, vamos a que te roben esta energía, ¿ok? Entonces, también cuidadito con lo que piden. Otra cosa es que, de acuerdo a tu nivel de conciencia, vas a entender qué es un conocimiento y qué es saber, qué es sabiduría. Son cosas totalmente distintas, ¿okay? Aunque se parezcan, no son iguales. El sabio es alguien que obtiene el conocimiento a través de una experiencia, no a través de un gurú, a través de un libro, a través de algo externo. No, el conocimiento viene de ti mismo. ¿Sí? Desbloqueas niveles de conciencia internos. ¿Sí? Les explico por qué. Nosotros, en nuestros cuerpos energéticos, sobre todo en algunos específicos, uno específico, tenemos la información de lo que vinimos a hacer aquí. ¿Okay? Ya tú sabes realmente el principio, el final, todo lo que vas a hacer. ¿Okay? Incluso hasta la fecha y la hora en que te vas a ir de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros cuando conectamos con esa información vamos desbloqueando paquetes de información. ¿Okay?
Hola Coro, hola Cecilia, está por ahí. Estos paquetes de información se liberan solamente cuando tu nivel de conciencia, tu estado de la conciencia han superado algo, ¿okay? Ya están en otro nivel. Y es cuando se comienzan también a liberar facultades, ¿okay? Dependiendo de lo que tú hayas logrado aquí como humano, ¿okay? Porque muchas veces tú que estás mirando puedes ser un ser con muchísimo conocimiento, muchísima sabiduría, ¿verdad? Pero no tienes el conocimiento aquí en físico, pero está ahí en el alma, ¿ok? Y se van desbloqueando cosas, ¿ok? Dependiendo de tus niveles de conciencia. Entonces, abrazo Coro, besos. Nosotros como humanos tenemos un poco de adicción al conocimiento y a veces eso nos desequilibra. ¿Por qué? Porque si yo no estoy preparado para un conocimiento, entonces quiero obtenerlo, pero sin tener que pasar por la sabiduría, es decir, sin tener que vivir ese conocimiento. Yo quiero tenerlo, ¿ok? Y una vez que tengo el conocimiento, espero que nada pase. Pero como el universo es infinito y el tiempo y el espacio no existen, entonces, si tú obtienes un conocimiento o un saber, ¿verdad?, después de una experiencia, cuando tú obtienes también un conocimiento antes de la experiencia, vas a tener que saber. Entonces, es cuando comienzan a sucederte cosas. Pero ¿por qué me pasa esto si yo no hice nada para que me pasara? Sí, obtuviste el resultado antes de presentar la prueba. Entonces ahora tienes que presentar la prueba, ¿ok? Entonces para ver si es verdad que tienes 20. Entonces de aquí se ramifican otras cosas. Por ejemplo, como el saber es experiencia, viene del griego y del latín también, pero más del griego, que tiene que ver con sapere, que tiene que ver con sabor, con saborear, ¿ok? Quiere decir que yo hasta que no sienta ese sabor, ese sentir de vivir esa experiencia, no tengo esa sabiduría. Es diferente al conocimiento, que el conocimiento es simplemente el núcleo de esa información, pero no tiene valor emocional, no tiene un valor humano, no está calificado como experiencia, ¿ok? ¿Qué pasa? Si yo quiero saber, me vuelvo un 8. ¿Por qué? Porque tengo tanto conocimiento que no aplico, que entonces todo en mi vida es una ley. Comienzo yo a actuar por ley. Es decir, no, debo hacer esto porque si no me pasa esto. Debo hacer esto porque si no me pasa esto. Y dejamos de vivir, ¿ok? Dejamos de ser humanos, ¿ok? Porque vinimos quizá a otras cosas, ¿ok? La otra vertiente de este asunto es que quizá tienes todo el conocimiento, pero solamente para conocerlo, toda la información. Y entonces mi vida es un desastre porque nada de lo que sé lo aplico. Y como la realidad reacciona a la conciencia que lo observa, voy bajando de niveles mientras obtengo más conocimiento. ¿Sí me explico? Si me están entendiendo esta información, por favor, escriban, sí, entiendo. Si no, dígame, mira, no estoy entendiendo la idea que quieres explicar aquí. Así es, vivir es experimentar. Claro, como dice Coro, nosotros venimos a vivir de las experiencias, ¿ok? Entonces, tener mucho conocimiento y querer limitarte a ti mismo por el conocimiento que tienes te hace dejar de vivir, ¿ok? Entonces
¿Qué pasa? Que no ocurre la evolución. No ocurre. Entonces, ¿por qué no ocurre la evolución? Porque quizás yo vine, o sea, no quiero que me lo tomen a mal, pero yo vine a ser un mendigo, ¿ok? Y si mi meta todo el tiempo es llegar a no ser un mendigo, ¿verdad? Estoy poniendo un caso extremo, ¿no? Y hasta me salgo de eso, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a tener que volver a encarnar a ser mendigo, ¿ok? Y si no, va a pasarme algo duro en la vida que me va a llevar de golpe otra vez a lo que debo ser para trascenderlo. Esa es otra cosa que les quiero explicar. Cuando nosotros vivimos experiencias y dicen, ay, esto siempre me pasa a mí, ¿verdad? Que varias personas me han dicho, ay, es que a mí siempre me pasa esto. Es porque no entiendes todavía la información de lo que te está pasando. Te vas por la emocionalidad. Y una de las cosas que los maestros estelares siempre nos enseñan es que el humano viene a trascender la emocionalidad, no a apegarse a la emocionalidad, que es lo que muchas veces nos hacen sentir, ¿no? Que si tú no eres emocional estás mal. O sea, no digo que no haya que ser emocional, pero es apego a la emocionalidad, es algo distinto. Entonces, si nos fijamos, mientras más conocimiento tenemos, la vida va diciendo, ok, ahora yo no te doy esto, sino esto, porque ya ahora tú puedes con esto. Y es cuando nosotros decimos, pero ¿por qué me pasan estas cosas? Ok, entonces, otra vertiente de esta realidad, que esto se ramifica en muchas cosas, es que, ¿qué pasa cuando enfermo? Cuando enfermas, ¿ok? Es porque tú como alma estás pidiendo ya otro nivel de conciencia, ¿ok? Y la información que hay dentro del cuerpo no te permite ese nivel. Tienes que enfermar. ¿Para qué? Para depurar esos sitios oscuros que aún no depuras. Porque la mente está iluminada, está un poco más iluminada que el cuerpo. Y como el universo es mental, yo creo mi realidad a partir de la conciencia en la que me ubico. ¿Sí me entienden eso? Cada uno de nosotros decidimos que experimentar, sea por karma o solo. Exactamente. Sí, es lo que trato de explicar. Coro dice aquí, cada uno de nosotros decidimos qué experimentar, sea por karma o solo por alcanzar un estado de conciencia. Sí, nosotros decidimos qué es lo que queremos experimentar, ¿no? Pero me refiero a la conciencia que tienes respecto al conocimiento adquirido. Entonces, si yo voy en búsqueda de solo conocimiento, tenemos que tener cuidado, porque ahí es donde alimentamos el ego negativo. ¿Cómo lo alimentamos? Yo quiero saber, pero mi conciencia quiero dejarla como está, ¿okay? Mi conciencia se queda en el mismo nivel y eso no puede pasar, no va con la ley universal, ¿okay? Y entonces, ¿qué comienza a pasar en tu realidad? Solamente en la tuya, porque depende de ti. Ahí es cuando aplica lo que nos dice Coro. Tú decidiste experimentar eso por inconsciencia, ¿ok? Entonces, esa inconsciencia, claro que sí te va a llevar a otro nivel de conciencia, porque si yo me doy un golpe de frente, obviamente me voy a dar cuenta, ok, estoy haciendo las cosas mal. Pero lo que quiero aclarar es que no tiene que ser así, ¿ok? No tiene que ser de la manera mala, por decirlo así. No tiene que haber caos realmente en tu vida para que suceda. ¿Y qué pasa con el caos? ¿Qué está provocando ese caos? Esas energías contradictorias que tienes dentro.
mucho conocimiento, poca conciencia, o tienes una conciencia elevada pero no te gusta aprender. ¿Ok? ¿Qué es aprender? Es perseguir algo, perseguir un conocimiento. De ahí viene la palabra aprender. ¿Ok? Viene del perseguir algo. Entonces, en este caso sería perseguir un conocimiento. ¿Cómo lo persigues? A través de la experiencia. ¿Ok? Yo recomendaría no programarse. ¿Qué es no programarse? Si yo les estoy hablando, no entender esto como una ley, sino como algo que debes hacerte consciente, más no es la verdad absoluta. Por ejemplo, ¿ok? Si me leo un libro, lo que dice el libro no es la verdad absoluta, es solamente una perspectiva de esa realidad. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si yo soy el universo expresado en la forma y yo no soy consciente de todo el conocimiento interior, la única manera de yo destapar ese conocimiento hacia afuera es por la experiencia. Por eso estamos aquí. Si no, nos hubiésemos quedado en otros niveles. Pero estamos aquí justamente. No es lo mismo tener el libro, sabérselo de memoria, ¿verdad? Recitar la novela de arriba abajo, que ser el protagonista dentro del libro. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Ok? Somos los protagonistas de esta historia. ¿Ok? Por eso mi frase de que no hay nadie afuera. ¿Ok? Porque toda esta historia la creaste tú. ¿Ok? Hay otra cuestión que quiero hablar acerca de el conocimiento, que no es algo malo. Sí, se han visto que he hablado cosas como un poco negativas, pero no lo ven así, es simplemente entendimiento. Todo lo que les estoy hablando es por experiencia propia, no estoy preparando nada, o sea, todo lo estoy hablando porque por eso no se puede dar toda la información de golpe a una sola persona o a un grupo de personas, porque tenemos que aprender a escuchar, y no a escuchar solamente con los oídos, sino con el alma. ¿Okay? Detrás de toda palabra, venga de quien venga esa información, detrás de toda palabra hay una energía, hay una vibración. Nosotros tenemos que aprender a leer, los que son más visuales, o a escuchar esa vibración. ¿Okay? Detrás del silencio hay una vibración. Tenemos que aprender a que cuando no escuchamos nada, ¿okay? Cuando no recibimos información, estamos recibiendo información, que la mayoría de las veces es elévate. ¿Ok? Pero es que yo quiero que tú me digas cómo funciona esto y esto y esto, y yo me quedo en silencio. Te estoy diciendo elévate para decírtelo. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Quién decide eso? Yo, el que está dando la información. No, lo decides tú. Y como yo no quiero hacerte daño, prefiero decírtelo hasta ahí. ¿Ok? La otra cuestión es, ¿qué es la conciencia? ¿Okay? Ya hablamos un poco de que la conciencia es tener un conocimiento y aplicarlo. Si yo tengo un conocimiento, estoy creando un valor. ¿Ok? Y este valor va a regir mi vida, como todos los otros valores. Y si en este valor yo soy infiel a mí mismo, ahí es cuando hablamos de pecado. Pecado no es lo que yo hago a los demás. Pecado es ir en contra de mis propios valores. ¿Ok? Por eso pecamos, porque la realidad es individual. ¿Qué quiero decir? Si la realidad reacciona a la conciencia que lo observa,
y mis valores son bien elevados, ¿no? Mi conciencia respecto a ese valor debe ser igual de elevada, porque si no me atraso a mi evolución a mí mismo. Ok, aquí viene algo controversial. Hay personas que necesitan atrasarse en su evolución. Eso casi nunca lo tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque todavía como alma les queda algo por aprender de estas situaciones. Y entonces son personas que de repente superan algo y de repente vuelven a esa situación, sea por decisión o sea por inconsciencia, pero vuelven. ¿Ok? Si nos despegamos de esta emocionalidad, del por qué pasó, ¿ok?, nos vamos a dar cuenta de que tenía que pasar. ¿Okay? Y ahí es donde entramos en juego de la perfección. ¿Qué es perfección? ¿Es ser siempre lo más correcto posible? No. Perfección es ir absolutamente con tus valores. ¿Ok? Ahí, en ese momento, eres Dios en la tierra. No porque no lo seas antes, sino porque ya eres consciente de ello. Estás haciendo lo que viniste a hacer. ¿Ok? Ya la información no es información, sino conciencia. ¿Ok? Por eso también hablo tanto de conceptos, no crear conceptos. ¿Por qué? Hay cosas que yo he logrado por experiencia y conocimiento. ¿Ok? Yo. Pero conozco personas que han logrado lo mismo sin saber por qué ni cómo pasa. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas están conectadas totalmente a lo que vinieron a hacer como alma. Y no necesitan saber cómo sucede. Simplemente lo hacen. ¿Ok? Y entonces ahí es donde te das cuenta de que conciencia no tiene absolutamente nada que ver con tener una información o no tenerla. Por lo tanto, las personas que quizá preguntan ¿qué sabes sobre esto? ¿Qué sabes sobre lo otro? ¿Qué sabes? Yo siempre les pregunto ¿por qué quieres saber eso? ¿Ok? No, porque me da curiosidad. ¿Ok? ¿Qué causa esa curiosidad? No, es que a mí me gustaría saber del tema. Ok, si te digo lo que tú me preguntes, no te voy a decir más de eso. Ah, pero me quedó incompleta la información. Ok, está bien, pero no me has preguntado más nada. Entonces quiere decir que no estás entendiendo la información. Entonces, si yo te doy una información, no crees un concepto, porque quizás lo que yo te estoy dando para ti es mental, para mi experiencia. Entonces, quería aclarar esto. ¿Por qué? Porque nosotros como seres energéticos siempre estamos creando, en todo momento. Cuando estamos durmiendo estamos creando. Cuando estamos viendo televisión estamos creando a partir de lo que estamos viendo. Cuando escuchamos música estamos creando. Siempre estamos creando. ¿Ok? Porque somos seres creadores, hechos a imagen y semejanza. ¿Desde dónde creamos? Desde la mente. Ahora, si tú trasciendes la información de la mente, es decir, es simplemente una parte más de ti, pero tú estás por encima de ella, la mente no rige tu vida, tú riges a la mente. ¿Ok? Y es cuando ya conectas con ese mundo astral de que tanta gente habla. ¿Okay? Este mundo astral no es más que tú como esencia divina. ¿Okay? ¿Qué te enseña el mundo astral? Es nuestro mundo evolutivo, es donde se desarrolla realmente el alma. ¿Pero el alma no está aquí en el cuerpo? Sí, lo que pasa es que estamos acostumbrados a que el espacio existe
y realmente todo está en el mismo lugar. ¿Okay? Todo esto es como una especie de holograma. ¿Okay? Que al tú poner en la misma vibración dentro, tantas vibraciones diferentes, entonces yo puedo hacer esto y no se traspasa, pues es sólido. ¿Por qué? Porque es la misma vibración. ¿Okay? Ahora, si es una vibración diferente, igual no se traspasa. ¿Por qué? Porque es una vibración diferente dentro de la misma longitud de onda. La única manera de que tú puedas traspasar las paredes es que tu cuerpo se eleve a una longitud de onda mayor a la velocidad de la luz o de la frecuencia que forma esta realidad. ¿Ok? Entonces yo siempre doy el ejemplo de las aspas del ventilador, que cuando están paradas tú ves 3 o 4 aspas, no sé, pero cuando están dando vueltas se ve una mancha. ¿Okay? Eso es lo que sucede con esta realidad. Va tan rápido que no podemos traspasarla, al menos que nuestro cerebro esté en una vibración mayor a eso. Esta es la importancia de aprender a diferenciar si quieres saber por conocimiento, es decir, quieres tener información por conocimiento o por sabiduría. ¿Okay? Que el que lo quiere por sabiduría casi nunca busca la información, simplemente la va viviendo en el momento presente, y de acuerdo a lo que me va pasando es que voy tratando de averiguar y aprender. ¿Okay? No desde la mente, sino desde la experiencia. ¿Okay? Yo digo, la mejor escuela no es un libro, la mejor escuela no es ni siquiera la meditación. La mejor escuela es vivir. ¿Okay? Vivir, internalizar esas frecuencias, entender la información y trascenderla. ¿Por qué? Porque va a llegar un día en que ustedes van a estar quizá en su última encarnación que quieran tener aquí como una experiencia, ¿ok? Y van a estar hablando de esto y quizás otras personas escuchando, ¿no? Pero se van a dar cuenta de que en esa última encarnación lo único que les interesa es vivir, no saber. Pero en esa encarnación es cuando más van a saber. Entonces es un poquito una trampa el conocimiento si no hay la conciencia para tenerlo. ¿Okay? Entonces el conocimiento se puede volver sabiduría. ¿Cómo hago yo para saber si lo que quiero saber es por mi ego o por sabiduría? ¿Qué tiene que ver esa información con lo que estás viviendo? Por ejemplo, ¿qué tiene que ver esa información con lo que estás viviendo en este momento? ¿Qué tiene que ver la experiencia, ¿okay?, con la suma de todos esos conocimientos? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Cuál es tu propósito de saber? Ah, no, es que me dio curiosidad. Ya tú sabes. ¿Ok? No, porque es que todo el mundo habla del tema y yo no sé. Ya tú sabes. ¿Ok? No, es que yo veo que todo el mundo sabe sobre esto. No es para ti la información, es para hacer saber que tú sabes. ¿Okay? Entonces, la importancia de esto es poder diferenciar. ¿Okay? Ahora, hay otra cuestioncita que quiero aclarar respecto al conocimiento. Muchas veces
creemos que está relacionado tus estados de conciencia con lo que sabes, ¿okay? Tus estados de conciencia, ¿qué son? Son niveles que tiene el alma, que se van desbloqueando. No tiene que ver con si tú sabes o no sabes, ¿ok? Les explico por qué. Como ya les había dicho, conozco personas que hacen cosas increíbles, están en niveles de conciencia increíbles, hacen cosas que ni ustedes se imaginan, incluso que a veces yo no me imagino. Y estas personas, yo he tenido la oportunidad de hablar con personas así y les pregunto cómo lo hacen y me dicen que no saben cómo lo hacen. Y entonces comienzo quizás yo a hablarle a ellos de cómo funciona y ellos me dicen, wow, ahora sí entiendo. Entonces ahí me siento mal porque tengo tanta información y no soy así. Entonces, claro, esto no es que sea bueno o mal tener información, no, es que esa información te va a llevar a algo para lo que quizás tú no estás preparado. Ese es el mensaje que quiero dar el día de hoy. Por ejemplo, para las personas que les encanta saber sobre entidades negativas y muertos y todas estas cosas, es como una adicción, no entiendo por qué. Pero a la gente le da curiosidad y lo entiendo. La mayoría de las personas que les encantan estos temas es porque o han vivido experiencias así o tienen algún tipo de entidad o algo así. ¿Qué pasa? Que a veces tener mucha información sobre esto lo que hace es que tengamos más miedo. Por eso yo prefiero dejar a la persona con la incógnita. Por lo menos te preguntas si eso te puede hacer mal, a que peor que yo te diga sí, te hace mal. O sea, la paranoia se te pone a 1000. Hola Rocibel. Hola Leda. Saludos. Están por ahí. Gracias por estar aquí. Entonces, básicamente quiero hacerles saber que a veces querer saber no significa que nosotros merezcamos esa información o que la necesitemos. A veces nos hace bien no saber, no conocer, mejor dicho. Nos hace bien no conocer. Una de las cosas que a mí me encanta hacer cuando veo que mi vida se está enrollando, se está poniendo un poco estresante, yo trato de perder el dominio. Porque la vida no se pone estresante, los que se ponen estresantes somos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú pides, cuando tú vives, cuando tú estás atrayendo, a veces el universo se va a salir de tu dominio, se va a salir de tu vida. Y eso va a hacer que ocurra lo que necesitas. ¿Ok? Entonces, a mí me encanta cuando ya siento que estoy perdiendo el control, justamente soltar el control. Soltar. Me doy cuenta en algún momento, sea temprano o tarde, ¿por qué lo quiero controlar? ¿Por qué me pasa? No es importante. ¿Por qué me pasa? ¿Por qué? ¿Cómo es que funciona? No es importante. Importante es que debo aprender yo de esto. Quizá debo aprender cómo funciona, pero para eso debo vivir y debo soltar el dominio. Entonces, sabemos nosotros, sobre todo la mayoría aquí son medium experimentados. Los invito a que suelten el dominio. Suelten. ¿Ok? Soltar el dominio da a entender al universo que confías. Y esa actitud hace que la sabiduría aparezca. ¿Ok? Entonces, este es un tema
bastante controversial, que a mucha gente no le gusta porque sabemos que la mente quiere saber, pero hay que a veces dejar la mente, ¿okay? Yo no soy de las personas que sataniza la mente, porque sí he visto personas que dicen que hay que apagar la mente, que hay que doblegar la mente, que hay que dominar la mente. Yo no pienso eso. Yo pienso que a la mente hay que dejarla que sea, ¿ok? Porque la mente también es parte de nosotros, ¿ok? Sí, hay mucho de la mente que nos puede hacer daño en algunas cosas, ¿ok? Pero es como una persona que sea alérgica al gluten y quiera comer gluten todo el tiempo. O sea, no es lógico, ¿no? Entonces igual funciona la mente. Si hay cosas que te están haciendo daño a la mente, déjala. No trates de dominarla, porque es como yo agarrar el gluten y sí, me tiene que caer bien y me tiene que caer bien. Y es como tonto, ¿no? Deja el gluten y quizás te comience a caer bien. Entonces, ¿cómo dejar la mente? Vive el presente. La mente solamente puede estar en el futuro y en el pasado. Si tú intentas pensar en este momento, no vas a poder, porque no está pasando, no hay información sobre este momento que ella pueda procesar. ¿Ok? Entonces, si estás en el presente, muchos sistemas de ti, no solamente la mente, van a cambiar. Y van a cambiar para bien, porque no vas a tener el dominio. ¿Cómo sabes si quieres tener el dominio? Está en la mente. La mente es la única que le gusta tener el dominio. Los demás cuerpos no. ¿Okay? Los demás cuerpos son. La mente es la única que cree tener el dominio. En el momento en que tú creas que tienes el dominio, estás en la mente. ¿Okay? Tienes que soltar. Y si te estresa no tener el dominio, estás en la mente. ¿Okay? Eso es un dato que les doy. La mente. Aprender a soltar el dominio, para que así puedan captar qué es información que no necesitan y cuál es la información que sí necesitan, porque hay información que sí necesitamos. Otra cuestión que quiero decirles es que observa a quien te rodea. ¿Por qué? Las personas que nos rodean, si vivimos en una familia, por ejemplo, ese núcleo familiar tiene un egregor. El egregor se forma por la información que hay en los campos magnéticos y en los cuerpos de todos los que habitan en el hogar. ¿Ok? Entonces, si yo observo a mi hermano, a mi padre o a mi hijo, si yo los observo, voy a poder ver en ellos cómo estoy vibrando yo. ¿Ok? Sea que nos guste o no nos guste. ¿Ok? Pero ahí voy a poder verlo. ¿Por qué? Porque mientras estemos en la misma casa, nuestros campos magnéticos se están tocando. Y ahí hay, aunque no sea yo consciente de eso, hay intercambio de información. Es por eso que cuando duras mucho tiempo con una persona, comienzas a tener sus actitudes y viceversa. ¿Okay? Entonces, también tenemos algo que se llama neuronas espejo, que son como una base de datos de las cosas que vas aprendiendo. Entonces, si nosotros vemos todo afuera como energía que se refleja de mí, porque lo es, entonces podría yo ver información de lo que necesito en la vida. ¿Okay? Por ejemplo, como está en mi habitación, así estoy yo. Yo sé que lo han escuchado por ahí, pero literalmente es así.
¿ok? La información que por ejemplo hay en las sábanas de mi cama, esa información entra en mis campos magnéticos y mi éter. Entonces yo puedo incluso poner la mano, o sea, hay personas que pueden hacer esto, poner la mano sobre mi cama y ver cómo estoy yo y qué debo hacer. No tengo que buscar en internet, ni en un libro, ni nada, ¿ok? Ni preguntarle a alguien, ¿ok? Claro, obviamente si sientes que hay alguien que yo siento que tiene la información que yo necesito, ve con ese alguien. No está mal. Pero siempre evalúa si para qué vas a usar esa información. Si es para vivencias o experiencias, hazlo. Si es para saber, para conocer, mejor dicho, no te recomiendo que lo hagas, a menos que necesites vivir esa experiencia, pero eso ya tendrías que tú saberlo como medio, ¿ok? Entonces, para las personas que meditan mucho, no es necesario hacer viajes astrales para poder saberlo. Sí, también se puede hacer, es mucho más fácil haciendo un viaje astral, se te muestra todo, ¿no? Pero a veces hay cosas ocultas, ¿no? Pero aquí, en tercera dimensión, aquí en lo físico, se puede hacer. ¿Cómo se puede hacer? Lee todo campo magnético de todas las cosas. Ahí está toda la información. Cada una de nuestras células tiene la información necesaria para crear un nuevo universo. Cada una de las células del cuerpo tienen toda la información para crear un universo. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Somos un ser multiverso, porque tenemos muchos universos dentro, microscópicos. Recuerden que el tiempo y el espacio no existen. Todo esto que les digo es para entender lo que es la información. Vivimos en un mundo de información. Un virus, por ejemplo, es un tipo de información. Las bacterias son un tipo de información. Tenemos un cuerpo hecho de bacterias. Estamos hechos de bacterias, ¿okay? Solamente que hay bacterias que son compatibles y otras que no, por la frecuencia que emanan, ¿okay? Pero estamos hechos de bacterias, por ejemplo. Quiere decir que eso es un tipo de información que conforma este cuerpo. Al yo cambiar la información de mi campo magnético y de mis cuerpos, puedo cambiar y transmutar la información del ADN del cuerpo físico. ¿Ok? Y entonces, al yo cambiar esta información, no necesito varitas mágicas, no necesito ir donde un chamán, no necesito hacer nada. Todo eso lo puedo hacer yo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo soy, porque tú eres, ¿ok? Porque eres eso que te mantiene vivo, ¿no? Entonces ya no eres una conciencia mental, sino una conciencia de vida. Eres lo que te mantiene vivo. Por lo tanto, no tienes que pensar que ni siquiera con la mente, puedes pensar hasta con los pies, ¿no? Porque eres consciente de todo. Puedes pensar incluso en la mente de otro, puedes estar dentro de varios cuerpos viéndote a ti mismo aquí, ¿ok? Puedes, por ejemplo, puedo yo estar ahorita en el cuerpo de Rosibel viendo el live desde otra parte. ¿Por qué? Porque ya no soy una información específica, soy la información, ¿ok? Entonces, para no desviarnos tanto, yo lo que les quería decir en este live era eso, tener un poco de cuidado con buscar información, ¿okay? Porque incluso puedes confundirnos. Pero tú en el live dijiste esto y llegó Koromoto y dijo otra cosa.
y llegó, no sé, Ira y dijo otra cosa. ¿Por qué no dicen lo mismo? ¿Ok? Porque son perspectivas de la misma realidad. Y quizás tú estás buscando información y te confundes. La información que debes buscar está dentro de ti. Y es por eso que también va a ser diferente a la que yo estoy diciendo ahorita. Por eso no crear conceptos. ¿Ok? Eso más que nada quería decirles. Si alguien tiene alguna pregunta al respecto, puede escribir alguna pregunta que esté relacionada con este tema y yo con gusto le voy respondiendo. Dentro de las cosas que acabo de decir, hay mucha información que no está dicha en palabras, pero que ustedes yo sé que van a captar fácilmente. Es libertad, está basado en libertad, que es la verdadera libertad. Entonces, para no darle más información, espero si tienen alguna pregunta, si no, con gusto podemos finalizar el live de hoy.